En el capítulo anterior comenzamos a esbozar huellas documentales de Federico William Hunicke, súbdito del Imperio Alemán, quien tras su llegada a Cienfuegos en el siglo XIX va destacando como comerciante y banquero en las operaciones del puerto cienfueguero en medio de circunstancias hostiles como la Guerra de Independencia y luego el fin del dominio colonial español y la intervención norteamericana. Hoy continuamos develando detalles de su interesante actividad comercial justo desde aquí, desde su tumba. El noble gesto de un alemán en Cienfuegos. Segunda parte. Entre los protocolos notariales de Fernández Pellón, exploramos la constitución de la Sociedad Mercantil Cobas y Compañía, Sociedad en Comandita, en agosto de 1899, la que se nombra sucesora de la de Telmo Pujol y Compañía, de igual tipo, constituida en julio de 1896, la que quedó disuelta al fallecimiento de Antelmo Pujol Rosell, marinero natural del puerto de András, Mallorca. En la sociedad disuelta, Pujol y Cobas ejercían la gerencia, mientras Revuelta, Sanz Mármol y Torralba eran socios comanditarios. Para la nueva sociedad mercantil, Federico Hunicke exhibe poder especial dado por Rafael Torralba Quesada en la ciudad de Barcelona en abril del propio 1899. En él, Torralba dispone que Hunicke administrara, rigiera, gobernara y recaudara sus rentas en la sociedad mercantil a disolver y en la nueva que se crearía a fin de explotar un tren de lanchas que tenía en Cienfuegos dedicadas al comercio de mercancías, tanto en bahía como en los ríos que en ella desaguan. Estas sociedades mercantiles tienen características de diversos tipos. La mayor cantidad de sociedades mercantiles son las comanditarias. Las sociedades regular colectivas son también bastante numerosas. Pero ¿qué pasa? Las sociedades regular colectivas son muchas, pero manejan muy poco capital. Porque por lo general las sociedades mercantiles, lo hemos visto comprobado en estudios y análisis que hemos hecho de esas sociedades, son sociedades que duran muy poco tiempo, o se establecen por poco tiempo, 2, 3 años, con poco capital, 800 pesos, 700 pesos, 1000 pesos, y son básicamente dedicadas a pequeñas fábricas manufactureras, sobre todo una carpintería, un taller de soldadura, un taller de herrería, una tienda mixta, una bodega. Básicamente son para dedicarse a ese tipo de cosas. Las más numerosas de todas son las sociedades comanditarias, pero no por ser las más numerosas tampoco son las que mayor capital manejan. Las sociedades anónimas son menos en Cienfuegos, sin embargo son las que manejan millones de pesos, o un millón y tanto de pesos, que para la época era considerable. Tanto desasosiego le causó a Hunicke la muerte de su amigo Telmo Pujol en Cuba, lejos de su bellísimo puerto natal de András, en Palma de Mallorca, que el propio 22 de agosto de 1899, ante Fernández Pellón, archiva su testamento cerrado, escrito en Londres el 30 de abril último, para que su amigo, el comerciante de origen asturiano, Galo Rodríguez del Valle, quien radicaba en Cienfuegos, hiciera valer su voluntad. Tenía entonces 52 años. En lo adelante, Hunicke representó los intereses de Francisco Torralba Quesada, quien aportó a la nueva sociedad mercantil Cobas y Compañía, sociedad en comanditas, un capital ascendente a 13.240 pesos con 9 centavos, que sumado al resto de los dineros aportados por los socios comanditarios, nacía con un capital social de 39.600 pesos, según lo refrenda el documento de constitución. No andan errados. Eran tiempos de unirse para enfrentar la difícil situación que vivía el país a causa de la Guerra de Independencia y el fin del dominio colonial español. Sus lanchas, Flor de Cuba, Ligera, Fermina, Joven Telmo, Francisco o la lancha a vapor, Salado, volverían a navegar por nuestra rada y ríos en pos de un comercio próspero. En 1900 no era obligado registrarse en el registro mercantil. O sea, las sociedades mercantiles se creaban, se registraban, las condiciones en que iba a operar esa sociedad mercantil en un protocolo notarial,
Y si usted quería, tenía la opción de registrarse en el registro mercantil o no. Ahora, ¿qué pasó? A partir del año 1900, con la segunda intervención norteamericana, se hace una reestructuración de las leyes, la ley orgánica que regía la República de Cuba, y se establece que es obligatorio o de carácter obligatorio registrarse en el registro mercantil, so pena de una multa si no se inscribía en el plazo de un año. Eso ayuda al investigador y a los historiadores a conocer la evolución de estas sociedades mercantiles. En el Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos se conservan los libros del registro mercantil, donde se puede encontrar la historia de todas estas sociedades mercantiles, toda su evolución desde su creación hasta su disolución. Todo parece indicar que Junique fue un hombre con habilidades para el dinero, también para la diplomacia, pues según la escritura notarial apuntada por Fernández Pellón, el 1 de mayo de 1905, es reconocido como soltero, súbdito alemán, banquero y comerciante, además de vicecónsul de Alemania en Cienfuegos, época en la que compra a Juan Avilés Torticós a un costo de $65.000 la casa almacén, reconocida como Casa del Fundador de Fernandina, cuyos bajos estaban ocupados por el Bar Café El Central, arrendado por la Sociedad Mercantil Cabaleiro y Hermanos. A partir del año 1909 es obligatorio inscribirse en el registro mercantil, las sociedades mercantiles. Y se nota un crecimiento de las sociedades mercantiles, sobre todo de carácter anónimo. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos después del 15, es la posguerra, o sea, la guerra, la Primera Guerra Mundial, y después de la posguerra, sobre todo, hay un incremento, un boom azucarero, llamado históricamente en Cuba un poco satírico, ¿no? El periodo de la vaca gorda. Todo el mundo quería invertir, todo el mundo quería crear y todo el mundo quería invertir en el azúcar. Y aparecen una gran cantidad de sociedades mercantiles en Cienfuegos. Y se aumentan el número de sociedades anónimas. Básicamente, tenemos, por ejemplo, solamente 18 sociedades mercantiles dedicadas a financiar la producción azucarera de centrales azucareros que operaban en Cienfuegos o fuera de Cienfuegos. En busca de noticias para delinear su biografía, hallamos el nombre de Junique vinculado a la compañía de vapores Monson en enero de 1907 como uno de sus agentes. La Monson Line fue una naviera estadounidense que operó el trasiego de mercancías en el Océano Atlántico, principalmente entre puertos de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. Para 1908, Junique destaca también como agente del Banco de La Habana. Durante el siglo XX, Junique vuelve a sus andadas trasegando mercancías entre el puerto de Cienfuegos, Nueva York y Bremen. Dentro de las consignatarias de buques más importantes en Cienfuegos se establecen la de Dr. Albín Ibáñez, Castaño y compañía, integrada por Castaño y un grupo de comerciantes también importantes de Cienfuegos, y otra de las más importantes es la de Federico Junique. Esas sociedades mercantiles dedicadas a la consignación de buques, ¿en qué van a consistir? Sencillamente, los grandes comerciantes de Cienfuegos y comerciantes establecidos en puertos europeos y norteamericanos van a contar con estos consignatarios para que sean responsables de esas mercancías, las almacenen y las distribuyan en Cienfuegos. Cienfuegos siempre fue eso desde el siglo XIX, una plaza que recibía las importaciones y luego las distribuía en la ciudad, en las zonas aledañas y en la macrorregión de las villas y un poquito más allá. Examinando los índices de llegadas al puerto de Nueva York que tuvimos a la vista, apreciamos repetidamente el nombre de un singular pasajero, Federico Junique. Con precisión, sus viajes se originan en el segundo semestre de cada año, coincidiendo con el final de los períodos de zafra. Así lo descubrimos en los años 1872, 1892 y 1895 del siglo XIX. En el 20, vuelve a tocar puerto en la ciudad del imperio con mayor regularidad que en años anteriores. En sus fichas de desembarco se observa la marca del sello gomígrafo que apunta extranjero no inmigrante. Junique era un hombre campechano.
Su altura de 5 pies y 7 pulgadas hacían que coincidiera su mirada con la tuya. Se sentía tan de paso que vivió muchos años en el Hotel Unión. En una de mis últimas visitas, donde le llevé puros de Cumanayagua, se mostró más que afectuoso, correctísimo. Ese día coincidí en su mesa con su amigo el señor Antonio Monasterio. Escuché lamentarse de aquella guerra que consumía las riquezas y mejores energías de su amado pueblo. Esta es su tumba. Aquí reposa desde julio de 1916 el presidente de la Cámara de Comercio local desde 1914 hasta su muerte. El hombre del noble gesto que murió soltero, sin hijos y como nadie reclamó sus despojos, reposan en esta tumba mientras su esencia palpita entre los folios de cientos de los legajos notariales que levantó y firmó como dueño de su tiempo y su empeño en esta isla, a pesar de ser un súbdito del Imperio Alemán. Aquí dejo por mucho más tiempo los restos del cónsul de Alemania en Cienfuegos en 1916. Al hombre afectuoso y correcto que tuvo el noble gesto de testar su dinero a favor de los pobres de Cienfuegos y Hamburgo.